La enseñanza la titulé de esta manera así: manteniendo un corazón limpio. Ahora, ¿qué hay que hacer para eso? Vamos a ver qué decía David en Salmos 51 del 10 al 12. Y la palabra dice, esto era David hablando, dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Esta es la clave. Aquí es que nosotros debemos de concentrarnos. Recuérdense que Dios dice dos cosas acerca del corazón. Una buena, vamos a decir, porque Dios dice que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Recuérdense que el corazón es el encargado de mover toda la sangre y el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Pero también Dios dice, si de alguna cosa ustedes tienen que cuidarse, cuídense de su corazón, porque es malo y perverso. De él es donde nacen todas las malas cosas, las rivalidades, la envidia, el orgullo, el odio, el adulterio, el asesinato, la fornicación, todas las cosas malas que nosotros como seres humanos podemos experimentar nacen en el corazón. Entonces, Dios quiere que nosotros empecemos a limpiar ese corazón. Y como David decía, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sacar de nuestro corazón todas esas cosas que este sistema de este mundo nos ha metido ahí. Y nosotros hemos crecido con eso. Y déjeme decirle algo. Para la mayoría de nosotros, los seres humanos, esto va casi en general. ¿Okay? Para la gran mayoría de nosotros, los humanos, es normal muchísimas cosas que no son buenas. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo me crié en un barrio donde lo que se ve es, vamos a decir, droga y prostitución, vamos a ponerlo por ese lado. Si yo me crié en ese barrio y eso fue lo que yo vi desde chiquitito hasta que yo me volví un hombre, para mí va a ser algo normal porque eso es lo que yo vi toda mi vida. Ahora, de que esté bien, no está bien. Pero para mí, yo no lo veo como algo malo porque eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que me enseñaron. Entonces, muchos de nosotros hemos sido instruidos de una manera equívoca y de una forma que no es la correcta. Y nosotros tenemos que venir delante de Dios y decirle, como le decía David, crea en mí un corazón limpio, porque el que yo tengo está muy contaminado. Y esa contaminación es lo que no nos deja avanzar en nuestra vida. Dios necesita limpiar nuestro corazón para que de esa forma Él pueda depositar todas esas bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero nosotros necesitamos primeramente darle la autoridad para que Él entre a nuestro corazón y empiece a sacar todas esas cosas que nosotros tenemos que no son buenas. Porque recuérdense que la misma palabra dice, yo vengo y toco la puerta, si tú me abres, yo entro y ceno contigo, pero si tú no me abres, yo no entro. O sea, Dios es un Dios respetuoso. Dios toca nuestra vida a través de su palabra y toca nuestro corazón, que viene siendo la puerta. Pero si nosotros no le abrimos, Dios no entra obligado, porque entonces es algo que va en contra de su naturaleza y Dios no va a hacer eso. Dios va a tocar nuestro corazón para que nosotros de esa forma podamos abrirlo y reconocer que nosotros estamos mal y que nosotros necesitamos ayuda de parte de Él. Pero tenemos que darle la autoridad para que Él tome control de nuestra vida y de esa manera Él pueda ir sacando todo aquello que nosotros pensamos que es normal, pero para con Dios no lo es. Amén. Una de las cosas que nosotros podemos aprender, o varias, están en los salmos. David fue un hombre que a pesar de que cometió errores y todo ese tipo de cosas, pero fue un hombre que vivió muy pendiente a cómo tratar de llevar una vida para agradar a Dios. Fue un hombre que todo lo que iba a hacer lo ponía en la mano de Dios
siempre venía delante de Dios y le pedía guía, le pedía consejo. Nunca tomaba decisiones sin presentarla a Dios. Entonces, nosotros hoy en día estamos viviendo de una forma que Dios para nosotros no existe. O sea, Dios es lo último para la humanidad. Cuando digo nosotros, estoy hablando de como en humanidad en general. Porque nosotros, los que estamos ya en el camino de Dios, tenemos suficiente conocimiento como para entender que cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, tenemos que venir y presentársela al Señor. Y pedirle al Señor que si es la voluntad de Él, que nos la des. Y si no es su voluntad, que no permita que esas cosas lleguen a nuestra vida. Porque ¿saben qué? Cada vez que nosotros hacemos algo que no es la voluntad de Dios, siempre terminamos mal. Pero cuando nosotros hacemos algo que es la voluntad de Dios, o sea, está dentro de la voluntad de Dios, Dios siempre nos va a respaldar y las cosas van a salir bien. Entonces nosotros tenemos que venir delante de Dios y decirle, mira Señor, yo estoy pensando en hacer esto y hablárselo como nosotros lo hablamos a cualquier persona. Pero tú el que tiene la autoridad y tú el que tiene conocimiento para saber si esto va a ser bien para mí o va a ser mal. Si es algo que me vas a alejar de ti o vas a dañar mi corazón, no lo permita, porque realmente, miren, no hay nada terrenal, vamos a ponerlo así, no hay nada terrenal en este mundo que nosotros estamos que valga la pena de que nosotros perdamos nuestra salvación por algo que se va a quedar aquí el día que nosotros nos vayamos. Ahora, si nosotros no muriéramos nunca, la cosa fuera distinta, pero nosotros todos vamos a morir. Y por ende, vamos a morir y todo lo que es de esta tierra, en esta tierra se queda. Nada nos podemos llevar. Entonces, simplemente ya entendiendo eso, entonces deberíamos de tratar de vivir de una manera que sea Dios el que tome la decisión en las cosas que nosotros vamos a hacer. Ahora, es un poco difícil, vamos a decir, para uno poder entender si eso es algo que es la voluntad de Dios o no. O sea, no es difícil entenderlo, porque cuando nosotros vayamos a la Escritura, vamos a ver que Dios nos enseña a pedir de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, el deseo de uno tener una casa no está fuera de la voluntad de Dios. Está dentro de la voluntad de Dios y Dios quiere que nosotros tengamos una casa. El hecho de que nosotros queramos, por ejemplo, irnos de vacaciones, vamos a decir, no es algo que está fuera de la voluntad de Dios y que Dios no la va a permitir. Sí, está dentro de la voluntad de Dios y Dios la va a permitir, siempre y cuando nosotros no hagamos cosas que vayan a dañar a alguien o que estén fuera de la voluntad de Dios, porque entonces de esa manera nosotros estamos haciendo cosas para agradar los deseos de la carne que van en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios dice que si nosotros trabajamos honradamente, nosotros podemos disfrutar de eso que nosotros trabajamos. Igual que todo lo que existe en este planeta, Dios lo hizo para nosotros, para que lo disfrutáramos de una forma sana. Ahora, ¿se puede disfrutar de una forma sana? Sí, se puede. Ya queda fuera de la voluntad de Dios y pecamos nosotros cuando lo hacemos cuando nosotros hacemos cosas que desagradan a Dios o que no benefician a nadie. Un ejemplo bien sencillo. Todos nosotros conocemos que en los últimos años se ha desbordado una inmoralidad impresionantemente grande, específicamente en la única semana que deberíamos nosotros como seres humanos recogernos y ponernos a cuenta con Dios. Estoy hablando de la Semana Santa. Y la Semana Santa la ha cogido el diablo, porque vamos a decirlo así, la ha cogido el diablo y la ha volteado. Y en la Semana Santa es la semana donde suceden más inmoralidades y más cosas que desagradan a Dios en esa semana. Entonces, Semana Santa es apartar esa semana para nosotros estar en comunión con Dios. Eso es santificar esa semana, como se hacían en los viejos tiempos.
Pero desafortunadamente nosotros nos hemos llevado, o no vamos a decir nosotros porque yo no hago ese tipo de cosas, pero como seres humanos nos estamos dejando llevar por lo que el diablo poquito a poquito ha metido en el sistema terrenal, porque sabe que a nosotros nos gusta y nosotros nos dejamos llevar, y cuando nosotros despertemos de ese sueño nos vamos a llevar una gran sorpresa, pensando a lo mejor que estábamos bien y estábamos verdaderamente equivocados. Entonces tenemos que instruirnos a través de la palabra para poder distinguir cuáles son las cosas que agradan a Dios y cuáles no, porque hoy en día es difícil uno distinguir. Hoy en día esto es algo tan impresionante, que hoy en día es difícil uno poder distinguir un verdadero hombre de una verdadera mujer. Imagínate si para muchos de nosotros eso es difícil hoy en día, porque hoy en día hay muchas mujeres que son hombres y hay muchos hombres que son mujeres. Ya nosotros no sabemos si una mujer que estamos mirando es verdaderamente mujer o es un hombre, o un hombre que estamos mirando es verdaderamente o es una mujer. Entonces, si eso para nosotros es difícil, imagínense poder distinguir entre el bien y el mal, es mucho más difícil. Pero si nosotros nos metemos con la palabra de Dios, por supuesto, vamos a tener una claridad muy definida para nosotros poder distinguir entre las cosas que agradan a Dios y las cosas que desagradan a Dios. Así que vamos a pedirle a Dios de todo corazón, como le pedía David, que crea en nosotros un corazón limpio y un corazón nuevo, y que renueve su espíritu en nosotros, para que de esa manera nosotros podamos volver al gozo que Él alguna vez nos dio. Así que otra cosa que la que tenemos que pedir es que pongan en nosotros, que el espíritu de Él pueda despertar en nosotros, y de esa forma nosotros estemos dispuestos a obedecer su palabra. Porque si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, déjenme decirle que estamos mal. Así nosotros tengamos conocimiento de la palabra, así nosotros la leamos todos los días, o así nosotros vayamos a las congregaciones toda la semana o 2 veces a la semana, si nosotros no ponemos en práctica lo que Dios nos enseña, nosotros estamos siendo desobedientes, y la desobediencia no agrada a Dios, y por ende nosotros no vamos a entrar en nuestro cielo. Y habemos muchos llamados cristianos que somos bien desobedientes en cuanto a las cosas de Dios. Incluso habemos muchos de nosotros que tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida. Y el tener conocimiento y no aplicarla es igual que no tenerlo. Igualito. Entonces, mantener un corazón limpio por medio de la iluminación del conocimiento de la palabra de Dios es muy importante. Un corazón entenebrecido produce toda clase de inmundicia. O sea, un corazón no iluminado por la palabra de Dios es un corazón que está a la merced de Satanás. Y Satanás lo que va a poner en nosotros es, como dice la palabra, inmundicia. Así que veamos algo aquí. Romanos 1, de 21 al 28, la palabra de Dios dice así: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Y aquí es donde viene el problema. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero por eso Dios lo entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sigue diciendo, dice: por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres
y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombre con hombre y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Eso es precisamente lo que sucede cuando nosotros tenemos un corazón entenebrecido. Un corazón entenebrecido es un corazón que no quiere la luz de Dios dentro. Porque si la luz de Dios llega a nuestra vida, nosotros vamos a empezar a ver las cosas malas que hemos estado haciendo. Y por eso es que Satanás no quiere que nosotros veamos la luz que viene de parte de Dios, porque entonces lo vamos a abandonar. Mientras nosotros estamos viviendo una vida en la oscuridad, Satanás está contento. Él está contento. Él no se preocupa por nosotros. Ahora, el problema está cuando nosotros empezamos a buscar la luz, que es la palabra de Dios. Ahí es donde vienen los problemas. Otra de las cosas es, Satanás bloquea el pensamiento. Satanás nos ciega. Segunda de Corintios 4, del 3 a 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo que está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado. Cuando dice el Dios de este siglo, se está refiriendo a Satanás. Dice, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero Dios lo ilumina por medio de su palabra. Aquí vemos entonces como en 2 de Corintios Dios nos da una respuesta. Dice 2 de Corintios 4 al versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. O sea, aquí es donde nosotros estamos, ¿ok? Cuando nosotros vivíamos en la oscuridad, cuando no andábamos en los caminos de Dios, éramos esclavos de Satanás y Satanás no se preocupaba por nosotros. Nosotros estamos viviendo una vida en oscuridad espiritual, aunque físicamente nosotros quizá podríamos ver hacia dónde vamos, pero espiritualmente estábamos ciegos, no sabíamos hacia dónde vamos. Ahora, Dios por su misericordia y por su amor hacia nosotros, ha permitido a través de Cristo que esa luz brillara y que nosotros pudiéramos ver hacia dónde espiritualmente estábamos yendo, para que de esa forma nosotros pudiéramos corregir y retroceder y buscar la vía correcta. Entonces, eso sucede a través de nuestra disposición hacia Jesús, ¿ok? Porque Jesús es el que nos va a llevar a nosotros hacia Dios, y Dios va a hacer, nos va a transformar el corazón para que de esa forma nosotros podamos ver la gloria de Él, o ver la luz espiritual que es la que nos va a llevar a la salvación. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo aquí? Que nosotros no podemos permitir seguir viviendo una vida con un corazón en tiniebla o en la oscuridad, que es lo que Satanás quiere, porque Él es que nos pone esa ceguera espiritual para que nosotros no busquemos de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que el tiempo se está acabando, el tiempo se le está acercando, y Él tiene una necesidad de poder llevarse la mayor cantidad de gente que pueda. Pero aquí es donde estamos. Jesús también tiene un propósito en nuestra vida, y es de prevenirnos a casi a todos para que nosotros no caigamos en la trampa de Satanás, y de esa forma librarnos de que nosotros vayamos a ese sitio tan horrendo que fue creado para Satanás y sus demonios. Todo esto está
en decisión nuestra. Nosotros somos lo que decidimos si seguimos a Dios o seguimos a Satanás. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, primeramente tenemos que buscar al que nos va a llegar a Dios, que es Cristo. Tenemos que venir delante de Cristo, tenemos que poner nuestra vida a su disposición, tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y tenemos que pedirle perdón. Tenemos que arrepentirnos primeramente de corazón y pedirle perdón a Él. Él nos va a dar la oportunidad de que Dios abra su puerta y nos haga llamar hijo adoptivo de Dios. En cuanto a eso, somos herederos de la gloria de Dios. Y de ahí en adelante nosotros tenemos que permanecer buscando de Dios lo más que nosotros podamos y alejándonos de las cosas terrenales. Como dije, nada de lo que hay en esta tierra vale lo suficiente como para nosotros perder nuestra salvación. Recuérdense que el punto final de nosotros es la eternidad, sea con Dios y con Jesús o sea con Satanás. Pero yo espero que todos nosotros vamos a pasar la eternidad, vamos a vivir en la nueva tierra con los nuevos cielos y donde no vas a ver Satanás, no van a haber demonios y vamos a estar viviendo de acuerdo al diseño que Dios hizo desde el principio. Amén.